considerables. Para diseñar totalmente un presupuesto de comercialización mundial, la mayoría de las empresas utilizan el método objetivo-tarea. Otros métodos menos comunes son los que se basan en porcentajes deseados de ventas, en el criterio personal de ciertos ejecutivos, en la capacidad presupuestal de la empresa, en la estrategia de igualar al competidor, o quizá el tratar de lograr el mismo resultado del año anterior y un poco más, o simplemente igualar el año anterior. La estrategia de uso de medios es también muy importante. En toda campaña promocional, las características claves del público seleccionado, los objetivos de la campaña y el presupuesto disponible son los tres elementos principales que determinan la mezcla de medios a elegir y el programa de trabajo a desarrollar. Pero en un mercado globalizado debemos también hacer diversas consideraciones especiales para cada caso, tales como evaluar el acceso limitado a ciertos medios en el país o región de interés, la presencia real de imagen y abasto de nuestro producto o servicio y los hábitos y preferencias de usos de medios que tiene el público objetivo seleccionado. El costo de medios publicitarios varía dramáticamente en todo el mundo. En Estados Unidos se invierte más dinero en publicidad que en otros países. En algunos como Perú, Venezuela y Costa Rica, por ejemplo, tradicionalmente se han concentrado en un porcentaje alto hacia la publicidad por el medio televisivo. En países donde la televisión y la radio comercial no han proliferado tanto y más bien han sido limitados, el porcentaje de publicidad dedicado a los medios impresos ha sido aún más alto. Omán, 100%, Noruega, 97%, Suecia, 96%. La radio representa más del 20% del total de medios masivos en países como Trinidad y Tobago, Nepal y México. En una encuesta de 1987, la publicidad exterior sobre vehículos de tránsito en Bolivia representó el 48% del gasto en medios, comparado esto con apenas 1.6% en esta categoría en Estados Unidos. La publicidad en las salas de cine es muy importante en países como India y Nigeria. En China, la estrategia publicitaria predominante durante décadas ha sido la del uso de aproximadamente 7,000 carteleras y pósters colocados afuera de fábricas y cooperativas, todos con publicidad pintada a mano. Pero todo esto está modificándose ahora que el mundo está cambiando dramáticamente. La gran oferta y alcance de la televisión dificulta cada vez más que los gobiernos la limiten. Pero en todo caso, al entrar a una escala mundial, el comercializador debe reevaluar la efectividad y el costo de los medios en cada mercado y, de ser necesario, adaptar su mensaje a los medios disponibles. Ahora, me gustaría hablar sobre la mercadotecnia en sí en el ámbito global. Veamos brevemente 8 elementos muy importantes que son claves para una estrategia de mercadeo exitosa. Después de muchos años de trabajar como ejecutivo de mercadotecnia y otros más como consultor de comercialización y como instructor de estrategia de mercados internacionales, he podido conocer y evaluar a muchos gerentes y administradores en la práctica. He aprendido mucho sobre lo que saben los ejecutivos y gerentes entre las edades de 25 y 60, y lo que es más importante, también lo que no saben. Las siguientes son las 8 áreas básicas en las que hoy en día muchos administradores activos, de todas las edades y experiencia, necesitan ayuda y orientación urgentemente. En primer lugar, muchos administradores activos no entienden plenamente cómo funciona un negocio en un mercado libre de oferta-demanda, la importancia de crecer como organización y el rol que juegan los costos en la estrategia a seguir, cómo crecen los mercados globalizados, cómo se desarrollan y cambian con el tiempo, cómo una organización debe desarrollar su estrategia a largo plazo para aprovechar su conocimiento de mercados. Si bien algunos gerentes entienden la importancia de la participación en el mercado como determinante de rentabilidad, pocos entienden que la calidad de nuestro producto o servicio ofrece una ventaja competitiva similar.
Aunque la realidad es que solo las grandes organizaciones pueden aspirar por su escala a controlar grandes segmentos de un mercado, la calidad también es un arma competitiva que toda organización grande o pequeña tiene a su disposición para conquistarnos. Segundo, muchos administradores tienen dificultades para analizar a su propia organización y a sus competidores con imparcialidad y objetividad. Muy a menudo se ven a sí mismos como algo muy original, diferente a todos los demás. En la práctica, muchos no conocen en realidad los factores específicos de cómo el ambiente exterior, incluyendo a sus competidores, está afectando lo que hace su organización y el impacto de esto en su productividad. Tercero, cuando los administradores realmente logran disminuir los dos elementos anteriores, de inmediato surge la pregunta: ¿qué hago ahora? La respuesta es que tienen que definir su visión organizando un sentido de propósito, una dirección definida a seguir. La respuesta a esta pregunta es difícil de definir, pero ahí radica el verdadero arte de la alta dirección administrativa. Cuarto, aunque esto está mejorando hoy en día, todavía me sorprende ver a muchos gerentes inteligentes y capaces que no entienden realmente la importancia que tienen los clientes para su negocio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque generalmente no conocen mucho a sus clientes y por tanto no pueden tratarlos de una manera eficaz. La mejor forma de aprender sobre ellos es realizando investigación y estudios de mercadeo. Quinto, el personal de ventas, publicidad y promoción constituye la mayor parte del presupuesto de comercialización de cualquier organización. Muchos directivos no entienden cómo manejar estas actividades profesionales especializadas y por eso seguido se desperdicia buena parte del gasto en estas funciones. Además, se requiere mucha creatividad y ajustes rápidos en cuanto a la forma en que se deben realizar estas tres actividades de mercadotecnia para tener efectividad. Sexto, debemos aceptar que toda la competencia ahora es mundial. No parece que haya ningún tema que inspire más terror en el corazón de muchos directivos que el pensar sobre su negocio en el ámbito internacional. Las interrogantes y los retos seguido parecen ser abrumadores, pero los efectos de la actividad internacionales no escapan ya a ningún directivo, administrador o empresa o institución grande o pequeña. 7. Es la revolución de mercado. No hay otra forma de describirla. Es una revolución total la que está ocurriendo en la forma que fabricamos las cosas, las almacenamos, las despachamos y las vendemos con todos los servicios complementarios. Algunas organizaciones han ya visualizado algo de esta revolución, pero pocas realmente han entendido su verdadero significado. La comunicación electrónica es de particular importancia aquí. Por ejemplo, el Internet permite ahora a la más pequeña de las empresas competir en términos iguales contra muchas empresas grandes. Octavo, última área de preocupación, es evitar el síndrome de la parálisis por análisis, creando nuestro propio sistema práctico de planeación de mercados estratégicos. Todos los datos, análisis y reflexión que hacemos para nuestra promoción y mercadeo debe llegar a una conclusión y hay que tomar decisiones. Estas decisiones representan la verdadera estrategia y plan de acción, pero deben comunicarse a las personas que van a ser los responsables de ejecutarlos. No seamos como el hombre que le cierra el ojo a una mujer en la oscuridad. Él sabe lo que hace, pero ella no se entera de nada. Hay que comunicarnos desde el principio. En resumen, hay 5 factores fundamentales de por qué la planificación sistemática de nuestros mercados es crucial para el éxito de cualquier organización a largo plazo. Si no ha puesto en práctica estos puntos en su organización, lo único que tendrá de su parte es la suerte. Y les recuerdo que la suerte es un socio muy voluble que tarde o temprano abandona a todos. El primer factor es que todo ejecutivo hoy en día debe tener 2 responsabilidades.
administrar el negocio de hoy y el de mañana. Segundo, reconozcamos que nuestro negocio del mañana será distinto. Evaluemos con este lente las decisiones que tomemos hoy en uso del tiempo y prioridades de inversión. Tercero, entendamos el cambio como concepto, reconozcamos que la única constante en la vida es el cambio. Cuarto, entendamos que nuestra actividad productiva de mañana estará plagada de incógnitas. No ignoremos la necesidad de prepararnos para el mañana porque nos es más estresante lidiar con el presente. Quinto, último, comuniquemos nuestras decisiones sobre la dirección que tomará nuestra organización documentando un plan de mercado integral. Todos nuestros colaboradores deben conocerlo y entenderlo. No seamos como el señor Freddie Lakers de la famosa aerolínea Laker que fracasó financieramente. Freddie Laker anotaba en pedacitos de papel lo que quería que hiciera su compañía, los arrugaba y luego los tiraba a la basura. Cuando él se iba de la oficina, sus gerentes tenían que entrar a buscar en el canasto de la basura los papelitos para saber hacia dónde quería encaminar la compañía a su jefe. Me gustaría también ilustrarles la importancia que tiene para todos ahora la vinculación o creación de redes y contactos a nivel individual y organizacional, lo cual es esencial para tener siempre información estratégica para la comercialización de nuestros productos. Un grupo de gente en Londres sentada alrededor de una mesa analizaba a fondo lo que les gustaba y disgustaba de un producto de consumo. Al mismo tiempo, otro grupo de consumidores de Nueva York hacía lo mismo. Esto no es infrecuente ahora. Los grupos de análisis son la base del mercadeo moderno. Lo peculiar de este ejemplo que les comento es que los consumidores tanto de Londres como de Nueva York estaban conectados en vivo vía la tecnología de videoconferencia interactiva de salón y se hablaban y reían como un solo grupo en un mismo lugar. Esta es una prueba de cómo ha evolucionado el análisis comparativo internacional con el apoyo de las redes electrónicas de video digital. El concepto de usar estos grupos de análisis es nuevo, se acerca ya el día en que se conviertan en la columna vertebral de la comercialización globalizada. El Wall Street Journal citó recientemente a un ejecutivo de una empresa de publicidad que hablaba de públicos objetivos separados por geografía y cultura, pero que ya habitaban realidades similares y generan preferencias muy similares. A mediados de 1980 me tocó organizar una empresa de nombre comercial Advantech. Nuestro propósito era localizar varias empresas jóvenes y pequeñas en diferentes ramos que pudieran interrelacionarse como una red para beneficio de todas. Nos comenzamos a reunir con regularidad en formato de mesa redonda. Cada empresa tenía un representante en cada reunión y por firmas. Cada empresa presentaba sus productos o servicios, sus planes, metas, necesidades inmediatas de mercadeo. Luego realizaban sesiones de preguntas y respuestas, se generó un amplio intercambio de información y muchos de los asistentes empezaron a hacer negocios entre ellos. Ahora tenemos tecnologías y medios más sofisticados para interconectarnos. La empresa Corning ha anunciado comercialmente su sistema global llamado el Business Information Exchange Network como un programa piloto. Una característica clave de este es un servicio de investigación de noticias que automáticamente localiza y selecciona artículos y los coloca en el domicilio electrónico del usuario interesado. Digital Equipment lanzó también hace tiempo su sistema de información competitiva, conocido como SIS, para recolectar y difundir información clave sobre competidores en el mercado doméstico de Estados Unidos. Después de 4 años se convirtió mundial este servicio. SIS ofrece descripciones y publicidad sobre productos y servicios globalmente, análisis competitivo interno y externo de ellos, estrategias, políticas comerciales de la empresa respectiva y una línea directa de un servicio externo de noticias cable. Los analistas de Digital utilizan datos de SIS para tomar sus propias decisiones estratégicas y planificar su operación. Sus representantes de ventas usan datos SIS para formular sus tácticas de ventas. Al sistema se conectan hoy en día más de 100.000 personas en todo el mundo.
Bueno, en conclusión, les quiero asegurar que la mercadotecnia globalizada es la aventura empresarial de nuestro tiempo. El éxito competitivo en el nuevo milenio depende cada vez más de nuestra capacidad para participar en los múltiples nuevos mercados mundiales como productores y consumidores. Los países en desarrollo contribuirán la mayor proporción de crecimiento de la fuerza laboral mundial, de 1.500 millones en 1970 a 2.700 millones hacia el año 2000, y su prosperidad producirá una explosión de demanda de bienes de consumo duradero y popular. La comercialización transfronteriza es competitiva, riesgosa y es rica en incógnitas. Para los que pueden encarar los retos de un escenario global, la emoción y satisfacción del logro será enriquecida por la recompensa de éxito de su organización a esta vía escala nunca antes imaginada. Para ser ganador hay que moverse hacia adelante, prepararse a sí mismo y a su organización para competir con quien sea. Además, no tiene que hacerlo solo. Para esto hay ayuda. Tendrá grandes frutos financieros si tiene éxito en su mercado globalizado. Si usted está en el ramo de la educación, al hacerse competitivo globalmente, usted puede expandir el alcance de sus productos y servicios. También puede lograr nuevos niveles de excelencia a través de programas de aprendizaje compartido y asociaciones como nunca se había pensado. Y al mismo tiempo, su éxito contribuirá al desarrollo pacífico, a la diversidad y a la supervivencia de nuestro planeta y nuestros pueblos. Les deseo mucha suerte y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias, señor Schultz. Conocemos que algunos de los sitios receptores tienen problemas en ajustar sus antenas. Muchas gracias por su paciencia. Sabemos que están haciendo todo lo posible para hacer que se reciba bien la señal. En parte, esta es una experiencia de aprendizaje. Estamos seguros de que en otros programas no van a tener el mismo problema, pero les agradecemos por su paciencia y sus esfuerzos en hacer que todo funcione. Ahora vamos a tener la primera sesión de preguntas y respuestas y trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de preguntas. Pero les pedimos por eso que hagan una pregunta por cada llamada y que sean lo más breves. Pueden llamar al estudio a los teléfonos que aparecen ahora en la pantalla, tanto de teléfono como de fax, y les recordamos que se alejen del monitor al hacer las preguntas para evitar la interferencia de sonido. Nuestra primera llamada nos llega del Instituto Tecnológico de Chetumal, Quintana Roo, México. No hay sonido. Bueno. ¿Aló? Bueno. ¿Usted le va a hacer la pregunta? Sí, puede hacer la pregunta. Aléjese del monitor si es posible. Bueno, estamos hablando del Tecnológico de Chetumal. Tenemos nuestra primera pregunta. Sí, de acuerdo con su punto de vista, la globalización internacional de nuestro mercado en México exclusivamente está llegando, está en qué porcentaje jugando en la competitividad internacional. Si entiendo la pregunta bien, lo que usted pregunta es el porcentaje del mercado, pero usted me está diciendo entonces que es el mercado global y qué porcentaje, en qué porcentaje del mercado global México está participando. Lamentablemente yo le diría que en un porcentaje sumamente bajo del mercado global está México, y digo que lo siento mucho, que lamentablemente, porque México tiene muchísimos recursos naturales muy buenos y grandes y productos que deberían estar participando ya y en el mercado internacional. No le podría decir un porcentaje exacto, pero yo sí le puedo decir que es muy pequeño o que es pequeño. La siguiente pregunta nos llega de Sabino Morera y Asociados, San José, Costa Rica.
No hay sonido. Adelante. Bueno. ¿Aló? Estoy hablando de la Universidad La Salle. Mi nombre es Hilda Bustamante. La pregunta que tenemos es la siguiente. En Latinoamérica lo que predomina es la pequeña empresa. Los recursos son muy escasos. ¿Qué estrategia se sugiere para estos países? Me gustaría responder a esa pregunta. Yo he recalcado en mi presentación, precisamente que en la que ustedes acaban de ver, la respuesta es la Internet. Hay algo muy interesante de la Internet que, como ustedes saben, nos permite a una pequeña empresa, una pequeña compañía participar en el mercado global con un costo razonablemente bajo y puede competir de igual a igual en ese sentido con las grandes empresas. Esa es mi respuesta, la Internet. Creo también que es importante darnos cuenta de que no solamente es cuestión de utilizar la Internet para marketing solamente. Lo que creo que es importante además es también darnos cuenta de que hay algunos productos que se pueden vender por la Internet y ustedes tienen que ver ambos aspectos y también que es importante darse cuenta de que el costo de entrada a través de la Internet para vender es bastante bajo comparado con un marketing global que para introducirse en otros mercados resulta sumamente oneroso. La próxima pregunta nos llega de la Universidad de Nezahualcóyotl, México, Estado de México. Sí, bueno. ¿Aló? La siguiente es la pregunta es ¿de qué manera se puede preparar a una cultura tan arraigada como la que se encuentra en México para poderla preparar para el cambio, para concientizar a la población a que el cambio es necesario para poder competir a nivel internacional? Ahí hablo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Es sumamente importante para una empresa que desea participar en el mercado global darse cuenta que no es suficiente ser bilingüe, que es necesario ser bicultural. ¿Y cómo se vuelve uno bicultural? Precisamente entendiendo, apreciando que en todos los demás países, en cada país del mundo, hay diversas culturas que no solamente hay que apreciar, sino también reconocer. Entonces, la respuesta sería hacer una investigación de esos lugares, quizás viajar a esas zonas, a esas áreas, y aprender más sobre esos mercados. Yo, de mi propia experiencia, podría decir que muchas cosas en las que me equivoqué cuando recién me iniciaba como hombre de negocios, al participar en eventos internacionales, no les voy a dar más detalles, pero esa fue mi experiencia. Creo que los temas de gran arraigo de cultura es un elemento muy importante porque estamos tratando con personas que pueden cuestionar algunas cosas culturales o que no pueden decidir qué es lo que quieren hacer y en parte es porque tienen una barrera cultural. Por ejemplo, es necesario establecer muy claramente el caso comercial para saber qué es lo que sí se puede cambiar. Si lo único que queremos, muy bien, vamos a explorar esto y tal vez podemos obtener algo a cambio, entonces bueno, estaría bien. Pero si uno quiere hacer las cosas más seriamente y más organizadamente, para tomar una decisión hay que establecer el caso bien, estudiarlo, poner los recursos para que logremos materializar este caso. Y si hay una justificación y si es factible y viable, entonces sabemos que aun cuando haya diferencias culturales, sí va a haber una ventaja y entonces necesario será demostrar que podemos tomar ventajas y hacerlo. La siguiente pregunta nos llega
de aprendizaje comercial Porto Alegre. Nos llega de Brasil, Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial en Porto Alegre, Brasil. ¿Aló? Do we have the question? ¿Aló? La pregunta, por favor. Your question, please. No sound. ¿Aló? Mr. Schultz. Señor. In your opinion, Señor Schultz, how the rise in the countries of Asia will affect the ¿cómo cree usted que la crisis en los países del Asia afectará los programas de estabilización nacional? ¿Y qué debemos hacer para prepararnos para evitar que, o si en el caso de que ocurra una crisis similar aquí en nuestros países de Latinoamérica? Es sumamente obvio que en gran medida nos está afectando la crisis del Asia. Como les decía antes en mi presentación, voy a tratar de ser breve. Pensamos en términos del milenio como del siglo japonés, pero ahora que vemos que hay temporales por allá en esa parte del mundo, es probable que ahora más bien volvamos nuestras miradas hacia la China. En cambio, la pregunta es, ¿lo que está ocurriendo en el Asia afecta realmente el mercado mundial en todas partes del mundo? Pues esto nos resulta que hay mejores valores para el dólar de Estados Unidos. Podemos comprar más cosas, por supuesto. Esa es una parte de la crisis, una parte de la moneda. Pero la otra parte de la crisis es que las personas allá no pueden comprar las materias primas que ellos necesitan para producir los productos. Así que podemos nosotros comprar los productos a menor precio, pero por otro lado, en cambio, las fábricas de allá no pueden a lo mejor producir el producto. Y en Latinoamérica, por ejemplo, si esto ocurre en Brasil o en Latinoamérica en general, diría yo que sería el mismo efecto. Todos estamos sumamente conscientes de esta situación tan grave. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México. Hello. Bueno. Adelante, la pregunta. Gracias. Habla Patricia Negrete del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Nuestra pregunta es, ¿cómo enfocar la estrategia de publicidad para promover un producto educativo para un mercado de jóvenes del área urbana y otros del medio rural? La palabra clave aquí sería nuevamente la disponibilidad o el acceso o los medios que tengan ustedes a su disposición. En Estados Unidos la gran cantidad de publicidad se da por televisión, pero hay muchas partes en el mundo donde la televisión no está disponible. Por ejemplo, en la China, donde hay la mayor población del mundo, todavía se hace muchísima propaganda en base a afiches que están fuera de las fábricas donde la gente se reúne, ¿no? Así que depende de cuáles sean los medios que tenga usted a su disposición. Aquí, por ejemplo, podemos decir que la Internet va a pasar a tomar la delantera en este aspecto. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Costa Rica, esta vez. En San José, Costa Rica. A ver, que entre la pregunta. Sabino Morera y Asociados. Buenos días. Buenos días. Doctor, usted mencionó que el libre comercio favorece las libertades individuales. Sin embargo, muchas veces en los tratados hay diferencias de tamaño muy difíciles de superar. Por ejemplo, en el tratado entre México y Costa Rica, si una empresa mexicana decide venir a Costa Rica, debe hacer tanto esfuerzo como abrir una pequeña sucursal. Pero para una empresa costarricense, abrirse paso en el mercado mexicano, eso implica establecer una empresa de un tamaño muy superior a la que ya actualmente tiene. ¿Qué recomienda usted para superar y disminuir esas diferencias? Gracias.
Esto quizás sea una pregunta legal más que una pregunta de comercialización. Sin embargo, hay ciertas formas de hacerlo. Por ejemplo, Colombia actualmente participa en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica porque Colombia tiene un acuerdo con México y debido a esto pueden utilizar este acuerdo como una forma de entrar a Estados Unidos y al Canadá utilizando a México como conducto y participan de esta manera en el Tratado de Libre Comercio. Esta es una pregunta política, es una pregunta bastante compleja de responder. Se necesita, obviamente, una asesoría legal y, por supuesto, también puede ser un tema bastante político. Muchas gracias. Nuestra pregunta ahora